Éxodo. Quiero invitarlo a Éxodo capítulo 3, versículos 7 y 8. En el devocional les había mencionado, este es el corazón de Éxodo, dicen muchos. En estos dos versículos prácticamente. Dice Éxodo capítulo 3, versículos 7 y 8. Dice, dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Ahí está el plan de lo que Dios está viendo y de lo que Dios quiere hacer. Ahí tenemos un resumen del libro de Éxodo. Éxodo narra cómo Dios liberó al pueblo de Israel de la opresión de Egipto, ¿cierto? Esa es la historia. Recordemos, conectemos allá con Génesis, termina José, gobernador de Egipto, el segundo al mando después de Faraón, pero resulta que él muere, 400 años pasan, el pueblo allí en Egipto, hay un nuevo faraón que no conoce ya quién era José, quiénes eran los israelitas, y ven ellos un peligro y los quiere usar como esclavos, como siervos allí dentro de su imperio. Y entonces allí es donde entra en escena todo lo que sucede, lo que nos narra el libro de Éxodo. Y uno se pregunta, bueno, ¿cómo algo que sucedió hace 3500 años, hace bastantes días, ¿cierto? 3500 años hace que sucedió esto, en un lugar lejano, porque pues Egipto está lejos de aquí? ¿Qué tiene que ver eso con nosotros hoy? ¿Qué importancia tiene para nosotros esa historia? Bueno, pues vamos a ver una parte de esa importancia hoy. Vamos a ver qué nos habla la palabra de Dios y qué nos enseña todo esto que le sucedió al pueblo de Israel allí en Egipto y todo lo que Dios hizo, que también tiene que ver con nuestra vida en este tiempo. La palabra éxodo significa salida, ¿sí? Es la palabra griega que significa salida. Y hoy vamos a ver tres partes de esta historia de la salida de Israel y cómo se relaciona con nosotros. Así que vamos, primero, la primera parte de la historia. ¿Cuál es la primera parte de la historia? ¿Con qué inicia la historia de Éxodo? No, antes de Moisés. Inicia con la opresión de Egipto al pueblo de Israel. Eso está en el capítulo 1. Dice el capítulo 1, versículo 7. Los hijos de Israel fructificaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. ¿Sabe qué estaba pasando allí con el pueblo de Israel? Mire que apenas está empezando aquí este libro de Éxodo y nos está contando algo que está sucediendo allí. ¿Sabe qué está sucediendo allí? El pueblo de Dios está fructificando y se está multiplicando y están llenando ¿qué? La tierra. Génesis capítulo 1, versículo 28 dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad. ¿Cómo les dijo Dios? ¿Sí tiene alguna semejanza? Llenad la tierra. O sea, lo que Dios había dicho que tenía que hacer la humanidad era lo que estaba haciendo en ese momento Israel. Israel estaba cumpliendo el plan de Dios. Recordemos que Dios inició su programa con la humanidad y resulta que la humanidad se desvió, ¿cierto? En Caín y en toda esa generación, en el diluvio, después en la Torre de Babel. Entonces vemos que la humanidad se alejó del plan de Dios. Lo que Dios les estaba diciendo, ellos hacían lo contrario. Y ahora Dios había decidido escoger a Abraham y a través de él iniciar ese nuevo proyecto de salvación, de bendición para todos.
Y entonces, bueno, Abraham tiene a Isaac, después tiene a Jacob, Jacob tiene a sus 12 hijos, esos 12 hijos se convierten en 70 miembros de esta familia que son los que llegan a Egipto, y en Egipto se multiplican, fructifican, llenan la tierra y son ya millones los que están allí en Egipto, cumpliendo ese mandato, esa palabra y esa bendición que Dios había dicho en el principio en Génesis. Pero entra en escena un personaje llamado el faraón. Esperen, todavía no vamos con Moisés. Tenga paciencia, ya vamos para allá. Dice el versículo 10 en Éxodo 1:10. Ahora pues, dice el faraón, seamos sabios para con él, o sea, para con el pueblo, para que no sé qué. ¿Qué era lo que no quería el faraón? Que se cumpliera lo que Dios había establecido desde un principio. ¿Sí ve? Claro, él no quería que se multiplicara, quería estorbar el propósito de Dios. Eso es lo que quiere hacer el enemigo, que aquí se levanta como el hombre más malo que ha aparecido en la Biblia hasta este momento. Que no se multiplique y acontezca que viniendo en guerra, él también se una a nuestros enemigos, pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Faraón temía que se enfrentaran a él. Mire, a pesar de todo, les tenía miedo. ¿Cierto? Les tenía miedo a ese pueblo que se estaban multiplicando. Pero tampoco quería que se fueran, quería tenerlos cautivos, quería tenerlos allí dominados, porque eso es lo que quiere hacer el enemigo. Faraón representa ¿a quién? Al enemigo, a Satanás, que quiere tener atadas a las personas, las quiere tener cautivas, ahí las quiere tener presas, que no tengan la libertad de hacer lo que quieran, sino lo que él quiera que hagan. Y es lo que está pasando en este tiempo. El enemigo está dominando este mundo y tiene a las personas sometidas a una opresión. Tiene sometidas a las personas. Mire cómo el enemigo quería impedir la fructificación del pueblo de Israel. Ahora, ¿a quién representa el pueblo de Israel? Esa es una muy buena pregunta. Porque el pueblo de Israel llegó a estar en un momento tan alejado de Dios que el primer significado que se le da a Israel en ese momento es las personas del mundo, los que están separados de Dios, los que están cautivos por el mundo. Es el primer significado que se le da. Y esta obra que hace el Señor se muestra como la obra que Él hace en el creyente, cómo el Señor nos libera para que podamos estar en comunión con Él. Pero también, como ustedes dicen, también representa obviamente el pueblo de Dios, porque era el pueblo escogido por Dios, pero era un pueblo que estaba cautivo, estaba esclavo. O sea, el pueblo de Dios también puede estar cautivo, también puede estar bajo el dominio del sistema de Faraón, el sistema del mundo o del enemigo. Y dice que él quería impedir esa fructificación. ¿Sabe que en este tiempo vemos que el enemigo no quiere la fructificación? Uno de los ataques que vemos, por ejemplo, en la familia, el enemigo no quiere que ya las familias tengan hijos. Y saca planes para que no tengan hijos, que se consiga un perro. Y las personas se consiguen un perro, ya tienen mascotas, tienen gatos, tienen mini pig. Bueno, sí, tienen mini pig, seguro. Hay uno allí detrás, en la cuadra de atrás, hay uno que no está en mini pig. Es un poquitico, o sea, no se le puede decir mini pig, es grande. Y entonces se pone a los hijos como un estorbo para el propósito. ¿Para el propósito de quién? No, los hijos no son para el propósito de la persona. Porque la persona, lo que le dicen ahora, usted tiene que alcanzar el éxito, tiene que conseguir plata, tiene que ser famoso, tiene que ser youtuber, tiene que trabajar, bueno, y quiere tener el éxito de esta tierra. Ganar dinero. En eso se mide el éxito, ¿cierto? Y entonces las personas se les ha metido ese sistema que eso es de Faraón. Y no quiere que las familias crezcan. En estos momentos hay países que están viviendo crisis por eso. Porque ya la población es vieja. Ya las personas son personas mayores. Y entonces no hay quien trabaje en ese país. Entonces por eso llegan muchos
inmigrantes. Ustedes saben lo que está pasando ahorita en Estados Unidos, están sacando los inmigrantes, pero no pueden hacer eso, así como lo quieren hacer, porque va a llegar un momento donde no va a haber quien trabaje. Ya está pasando, ¿cierto? Entonces, ese sistema, claro que bueno, allá es por una situación diferente, ¿no? Pero vemos de que el enemigo lo que quiere es que las personas no, que la familia no sigan creciendo, que no tengan hijos. Y entonces está ahorita la legalización del aborto, están todos los medios posibles para que no crezcan las familias, para que no tengan hijos. Ayer en las noticias, o antier, bueno, esta semana daban una noticia de que las mujeres cuando tienen hijos no pueden cumplir el propósito, no pueden trabajar. Y es cierto, claro, no pueden trabajar, pero como se le da más importancia al trabajo por fuera que al trabajo del hogar, y se dice como que el trabajo del hogar estás perdiendo tiempo, cuando es el trabajo más importante, y lo vemos en la sociedad lo que está pasando, por falta de una familia bien constituida, de un hogar fortalecido. Es que vemos cómo la sociedad está caminando como va en este momento. Entonces, una de las cosas del enemigo es eso, no quiere la fructificación en las familias, pero tampoco quiere la fructificación en la iglesia. No quiere que la iglesia crezca, que hayan hijos espirituales, y entonces hace todo lo posible para que las iglesias no crezcan. Entonces también se inventa una cantidad de cosas. Por ejemplo, mire la estrategia que utilizó Faraón. Versículo 12. Dice, pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. ¿Cuál fue la estrategia? Oprimirlos más, hacerlos servir con dureza. Y dice, y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo servicio al cual los obligaron con rigor. ¿Cómo se iban a multiplicar? Trabajando todo el día, bien cansados, llegaban a la casa, mija, no me volteé a mirar porque estoy cansado. Seguro, esa fue la estrategia que utilizaron, cansarlos al cansancio para que no pudieran multiplicarse, para que no pudieran crecer. Porque cuando usted no tiene fuerzas, cuando no tiene tiempo, cuando no tiene ánimo, cuando está amargado, no quiere saber de nada más sino de descansar. El ratico que tiene es para descansar. Eso es lo único que le provoca a la persona. Entonces lo cautivó, lo puso cautivo, ¿con qué? Con el trabajo, ocupando su tiempo. Y entonces ahora en la iglesia y en las familias, las personas no tienen tiempo para dedicarse a lo más importante. Lo más importante, ¿qué es lo más importante? A ver, organicemos las prioridades. ¿Qué es lo más importante? Dios es lo más importante, ¿cierto? Eso es la prioridad. Dios es lo más importante. Mi relación con Dios, mi comunión con Dios. Lo segundo más importante, ¿qué es? La familia. El otro que necesitamos darle la importancia, colocarlo en el lugar que es. La familia requiere también ese tiempo, ¿cierto? Pero no hay tiempo ya para la familia porque estamos ocupados en una cantidad de cosas. Tanto para hacer que no hay tiempo para hablar en familia, para compartir, para sentarse en una mesa, ni siquiera a comer juntos, a salir. Las ocupaciones de tiempo, o está cansado por culpa del trabajo y no quiere saber nada más, o está amargado y no quiere sino encerrarse en la pieza y coger el celular, o dormir, o verse un partido, o verse la novela, o la serie de Netflix. Y sigue diciendo después, versículo 15, y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Fua, y les dijo, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. ¿Cuál fue la otra estrategia que utilizó? Matarlos, matar a los hijos. Apenas veía que tenían un hijo, matarlo. Y eso lo vemos que ahorita concibe la mujer y tiene derecho
al aborto. Y lastimosamente en la iglesia también hay abortos espirituales, porque en la iglesia hay tanta ocupación que no hay para dedicarle tiempo a esa persona nueva. O el enemigo lo ataca tan fuerte que quieres desanimarlo y que no pueda seguir buscando de Dios. Entonces, si nosotros entendemos lo que el Señor quiere que aprendamos a través de esta primera parte de la opresión, vernos allí, qué es lo que el Señor quiere hablarnos allí como iglesia. ¿Será que estamos muy ocupados? ¿Será que el enemigo nos tiene con agotamiento? ¿Será que el enemigo nos tiene con amargura? ¿Será que el enemigo no quiere que usted tenga hijos espirituales, que usted tenga un discípulo? ¿Será que eso estará pasando en este tiempo en la iglesia? ¿O será que usted mismo está mirando que necesita ser libre de la opresión? ¿O cuántas personas podemos mirar también a nuestro alrededor que necesitan ser libres de la opresión? ¿Cuántas personas hay atadas por el pecado afuera, incluso hasta dentro de la iglesia? Atadas por el pecado, por un ataque espiritual, por la opresión del trabajo, por el cansancio, por la angustia, por la preocupación. ¿Cuántas familias están siendo atacadas? La iglesia misma siendo atacada. Pero algo especial que leíamos ahí en el versículo 12. ¿Qué dice el versículo 12? 1:12. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Amén. Recuerde que el enemigo tiene más temor de usted que el que usted le tiene a él. El enemigo está más asustado porque es que como no somos nosotros, porque es que es Dios el que está con nosotros, amén. Y Él sabe con quién se mete cuando se mete con el pueblo de Dios, cuando se mete con un hijo de Dios. Usted no está solo, usted está con el Dios poderoso, con el Dios eterno, con el Dios de victoria. ¿Y por qué el Señor hace eso? Porque está cumpliendo también su palabra, su promesa. Y cuando Dios llamó a Abraham, lo primero que le dijo fue: y haré de ti, estoy leyendo en Génesis 12:2, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Haré de ti una nación grande. Esa palabra es la que el Señor ha puesto sobre nosotros. Nosotros somos hijos de Abraham por la fe. Amén, porque tenemos la misma fe de Abraham, creemos en el Dios de Abraham. Entonces, esa palabra también es para nosotros, que nos engrandecerá y que somos de bendición. Dígale al que está a su lado: usted es de bendición. Y usted va a fructificar. Amén. Y nos recuerda que Dios es fiel, que Dios cumple sus promesas, Dios cumple su pacto. Amén. Ahora, lo segundo que vemos en esta historia es ahorita sí, el que ustedes han estado preguntando. ¿Por quién han estado preguntando? Por Moisés. Hasta aquí ustedes han visto que no ha aparecido Moisés. Todavía no ha aparecido, pero llega el momento en que aparece. Lo segundo que vemos en la historia del Éxodo es la preparación y el llamado de Moisés. Pero les cuento que me pasó algo especial este año y lo compartí los que están haciendo el devocional. Leyendo Éxodo 2, finalizando el capítulo 2, en el versículo 23. Que empieza diciendo el capítulo 2, versículo 23. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre. Mire, aquí apenas aparece esta parte. Aparece el pueblo de Israel gimiendo a Dios. Gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. El pueblo de Israel empezó a clamar, empezó a pedirle al Señor: mire cómo nos están oprimiendo, mire lo que está pasando.
Pero si usted notó, ese es el final del capítulo 2. ¿Y sabe de qué está hablando el capítulo 2? De Moisés. Está hablando de Moisés. Claro, cuando el pueblo de Israel clama al Señor, el Señor ya había rescatado a Moisés, ya lo había mandado a prepararse al palacio, ya se estaba formando como un líder, ya había salido para el desierto, y en ese momento cuando el pueblo de Israel está clamando al Señor, ya Moisés está siendo procesado por Dios en el desierto. O sea que cuando usted le clama al Señor, el Señor ya ha preparado la respuesta desde hace tiempo. Cuando usted le pide al Señor, Él ya está trayendo la solución y la respuesta. Amén. Aleluya. Ese es nuestro Dios. Dios fiel, Dios bueno, Dios poderoso. Y ahorita sí, después de esto que leemos, lo que leíamos al principio en el capítulo 3, versículo 7, el Señor tiene preparado el plan para salvar a su pueblo. Y tome para usted esa palabra. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo. O sea, Dios ha visto su aflicción. Amén. Y dice: y he oído su clamor a causa de sus exactores. O sea, Dios oye su oración, oye su clamor. Cuando usted le clama al Señor, el Señor está oyendo. Y he conocido sus angustias. El Señor conoce todo de su vida, todo lo que le aflige, todo lo que le carga, todo problema, el Señor lo conoce. Y por eso dice: y he descendido para librarlos. El Señor viene para librarnos. Amén. El Señor viene para librar a su pueblo, y dice: y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. O sea, así el Señor tenga que hacer lo que tenga que hacer, tenga que sacar lo que tenga que sacar, el Señor lo va a hacer. Amén. Porque Dios es fiel, Dios es poderoso, podemos confiar en Él. Entonces mire, Él está preparando todo el plan. Primero está hablando de la opresión. El pueblo está oprimido y Él está conociendo, Él está viendo, está escuchando y está conociendo todo lo que está pasando, todo lo que acabamos de leer. Pero dice: he descendido. O sea que Dios viene a manifestarse para rescatar a su pueblo. O sea que ahí se ve que Dios tiene que hacer milagros, tiene que obrar con su poder. Pero algo muy importante: ¿cómo desciende Dios? También no solamente esos milagros que Él hace, sino que Él utiliza a las personas. Él usa instrumentos para traer su presencia, para traer su poder, para traer su gloria. Y Él desciende a salvar a través de un representante humano, alguien que nos guíe. Yo no sé si usted de pronto recuerda en ese momento quién fue ese enviado de Dios para su vida. Dios descendió a su vida a través de quién. Quizás a través de un familiar, a través de un amigo, a través, de un líder espiritual, de un pastor, de alguien. Vino a su vida para traerle ese mensaje de salvación y para mostrar ese amor y ese poder de Dios. Entonces, Dios desciende a través de un siervo, a través de un representante. Y también algo importante es que tenemos que recordar que así como nosotros hemos tenido una persona que ha sido ese representante de Dios para nosotros, usted es representante de Dios para los que están a su alrededor. Amén. Dios lo ha escogido también para descender a esas personas a través de su vida, que usted lo represente. Usted ha sido llamado para eso, para que usted sea ese Moisés, y piense a quién Dios lo está enviando, para quién Dios lo ha preparado a usted para llevar ese mensaje, para representarlo a Él. Amén. Y en el versículo 10, ahí abajito, ahí en el capítulo 3, mire las palabras con las que Dios llama a Moisés. Dice: por tanto, ¿cómo dice? Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Yo leí esa palabra y yo decía: Señor, pero es que el Señor es perfecto. En Marcos capítulo 3, precisamente, versículo 14, versículo 13,
el Señor nos muestra cómo es que Él llama a sus discípulos. ¿Sí se acuerda el versículo, cómo decía el que acabamos de leer, 3:10? Ven, ¿cierto? Y después decía, te enviaré, ¿cierto? Y mire lo que dice el 3:13. Está aquí Jesús, ha orado toda la noche en el monte y bajó a sus discípulos y después subió al monte y llamó a los que Él quiso y vinieron a Él y estableció a 12. ¿Para qué? ¿Qué es lo primero? Para estar con Él, para que estuviesen con Él, para que vinieran a Él, ¿sí? Para que estuviesen con Él. ¿Y para qué más? Y para enviarlos a predicar. ¿Sí ve que primero el Señor dice, venga al Señor y después lo envía? Pero lo primero, o sea, ahí tenemos las prioridades del llamado. Lo primero es venir a Él. Lo primero es estar cerca del Señor. O sea, no puede uno salir a representar a un Señor, a un Dios que uno no conoce, que no ha visto y que no sabe lo que piensa y lo que quiere hacer. Primero tiene que venir a Dios. Amén. Entonces, así mismo el Señor Jesús hizo con sus discípulos. Él los llamó, vengan. Y ellos aprendieron de Él, los discipuló y después ahí sí les dijo, bueno, ahorita sí, vayan en mi nombre, ¿cierto? Y el Señor los respaldó. Entonces, eso es lo que el Señor nos recuerda. Primero, venir, o sea, estar con Él. Y lo segundo, te enviaré, o sea, nos manda a predicar. Ahora, como veíamos, Dios desciende primero a través de ese representante humano, pero también desciende a través de su poder. Los milagros que Él hace, o lo que Él tenga que hacer para cumplir su propósito. Amén. Lo que Él tenga que hacer, Él lo va a hacer, pero Él cumple su propósito. O sea, nada se interpone al propósito de Dios. Así tenga que abrir el mar rojo, así tenga que enviar las 10 plagas, así el Señor tenga lo que tenga que hacer. Asimismo, en su vida lo que el Señor tenga que hacer, la puerta que Él tenga que abrir, la puerta que Él tenga que cerrar, el milagro que Él tenga que hacer, Él lo va a hacer en su propósito. Amén, para que usted cumpla el propósito de Dios. Amén. Entonces, ahí nos habla de que Dios desciende. Esa es la segunda parte. Ahora, la tercera parte que vemos en esta historia es, ya está la opresión, ya está Moisés. ¿Qué falta ahora? La confrontación con Egipto, con el faraón. Viene el conflicto con el faraón. Esto empieza en el capítulo 5. Bueno, los que pronto están llevando apuntes, el capítulo 1 nos habla de la opresión, del 2 al 4 nos habla de Moisés y del 5 al 11 nos habla del conflicto con Faraón, hablando de capítulos. Porque para que el pueblo de Israel pudiera ser libre, tenía que haber una confrontación con el faraón, tenía que haber un conflicto con el faraón, hay que luchar con el faraón. O sea, algo que uno tiene que tener claro es que el enemigo no deja ir a los que él tiene cautivos, él no los quiere soltar, los que él ya tiene ahí, él no los quiere soltar, hay que quitárselos a la fuerza, ¿cierto? Hay que quitárselos a la fuerza. Y entonces dice en el capítulo 5, versículo 1 y 2, después, eso es cuando ya Moisés y Aarón recibieron todas las instrucciones de parte de Dios. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? ¿Sí ve cómo responde este señor? ¿Y quién es Jehová? Yo no lo conozco, dice, yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Ese es el enemigo. Él no va a soltar las cosas de un momento a otro porque sí, toca luchar contra él. Y además de eso, mire lo que hace. Versículo 8, ahí mismo en el capítulo 5. Y les impondréis, está hablando el faraón con sus capataces, y les pondréis la misma tarea de ladrillo que hacía antes y no les disminuiréis nada porque están ociosos. Por eso levantan la voz diciendo, vamos y ofrezcamos sacrificio a nuestro Dios. Agrávese
la servidumbre sobre ellos para que se ocupen de ella y no atiendan a palabras mentirosas. Oiga, el diablo es mentiroso. ¿Qué se va a poner usted a ir a esa iglesia? Ah, eso es puro cuento, esos pastores allá, eso no se ponga a perder el tiempo. Venga, produzca, trabaje, que aquí está mejor. Y el enemigo quiere tener atadas a las personas o le coloca más problemas. Usted tenía la intención, ya tenía todo preparado, iba a salir al culto y ¡pin! Se le atraviesa una cosa, pero ¿por qué a última hora, hombre? Se nos dañó esto y vea, no podemos. Él busca todas las formas. O le mete el cuento también, empieza a decirle, no se ponga a ir por allá, usted perdiendo tiempo por allá, mire, usted debería estar trabajando, produciendo, venga que aquí le va a ir mejor, olvidándonos quién es el que nos sustenta, quién es el que nos provee, quién es el que nos guarda, quién es el que nos ayuda. Amén. Entonces el enemigo va a buscar toda la estrategia y va a buscar todos los problemas para no soltar a las personas. Él no quiere dejar ir a los que tiene cautivos. También vemos en ese conflicto del faraón, en el capítulo 7, versículo 14, dice, entonces Jehová dijo a Moisés, el corazón de faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. La dureza de corazón. El enemigo es terco y sabe además que él quiere que usted sea como él, quiere que tenga un corazón duro, quiere también que sea terco para con Dios. Seguro, él es experto en cauterizar la conciencia, en endurecer el corazón. Eso quiere el Señor. Y si no, mire la influencia que tuvo el enemigo en el pueblo de Israel, incluso en Moisés. Devolvámonos un poquito, capítulo 6, versículo 6. 6:6. Dice, esto es tremendo, dice, por tanto, dirás a los hijos de Israel, aquí está hablándole el Señor a Moisés para darle las instrucciones, yo soy Jehová y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto y os libraré de su servidumbre y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Y vosotros sabréis que yo soy Jehová, vuestro Dios, que os sacó debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os meteré en la tierra, por la cual alcé mi mano jurando, que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad. Yo Jehová, cuando dice yo Jehová, o sea, lo prometo, me comprometo por mi palabra, por mi nombre. Pero mire lo que dice el versículo 9. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escucharon a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. El enemigo estaba logrando el propósito. O sea, mire esa promesa que le están diciendo, yo los voy a liberar, yo los voy a sacar, ustedes van a ser mi pueblo, les voy a dar una tierra especial. Y ellos no escucharon. No, ¿cuáles? No hicieron caso. O sea, lo que logra hacer el enemigo a través de esas ocupaciones que les metió a ellos, a través de esa opresión, a través de esa amargura, a través de ese corazón acongojado, como dice ahí, hicieron que ellos cerraran su corazón para no escuchar al Señor. Y muchas veces el Señor está hablando y por tantas cosas que tenemos en la cabeza, por tantas ocupaciones, no escuchamos lo que Él nos está diciendo. Y Él diciéndonos tantas cosas poderosas, tantas cosas bonitas, tantas promesas, pero ocupados en otras cosas, no lo escuchamos. El enemigo te quiere hacer creer que estás derrotado. Te quita la fe, te quita la esperanza. Y quiere decirle, no, usted no es capaz. Usted ya así como está, usted no va a pasar de ahí, ya. No hay nada más para hacer. Eso es lo que quiere el enemigo. Yo no sé si alguna vez usted se ha sentido sin esperanza, si usted ha sentido que las cosas no van a cambiar, que todo va a seguir igual, o si usted ha sentido que el problema es tan grande, que usted no es capaz, el problema lo supera y usted no ve la salida, no ve la solución. Si usted se ha sentido así, o sea que el enemigo sabe hacer bien su trabajo, ¿cierto? En algunos momentos nos llegan esas crisis de fe. Pero ¿cómo Dios hizo para solucionar esta situación? Capítulo 7, versículo 9. El arma que Dios usa.
Dice, si Faraón respondiere diciendo, mostrad milagro, dirás a Faraón, Aarón, perdón, toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga culebra. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová lo había mandado. Y echó su vara delante de Faraón y de sus siervos y se hizo culebra. Ahora, eso se logró porque Faraón era poderoso, Aarón era poderoso. Y entonces cuando Aarón tenía esa vara, ¿era por eso? ¿Por qué se convirtió esa vara en una serpiente? Ahora, esa serpiente, en el devocional no lo mencioné, esa serpiente tiene un significado y es que el enemigo de los dioses de Egipto es una serpiente. Es una serpiente. Entonces, la serpiente tiene un significado para ellos también, un significado espiritual, claro. El Dios que reta a los dioses de Egipto. ¿Y sabe qué hizo la serpiente de Aarón? ¿Usted sabe qué hizo la serpiente que lanzó Aarón con su vara? Se comió las otras diciéndoles que aquí hay un Dios que es más poderoso que el que usted puede usar. Pero ¿por qué sucedió ese milagro? ¿Por qué sucedió todo eso? ¿Por qué? Por Dios, porque Dios quería. Amén. Dios quería que Faraón viera que Dios es más poderoso, pero también sabe cuál es la clave allí, detrás de todo esto. ¿Cómo se logró todo esto? Ahí lo estábamos leyendo. Versículo 10, vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron ¿qué? Entonces, ¿cuál es el arma? La obediencia. La obediencia desata los milagros de Dios. Amén. La obediencia es la que hace que Dios pueda obrar. Porque si uno no está obedeciendo, pero Señor, pero haga el milagro, pues que usted no está obedeciendo. O sea, ¿cómo le vamos a pedir al Señor que obre si nosotros no hacemos ni siquiera lo que nos corresponde? ¿Cierto? Moisés y Aarón no tenían que hacer el milagro, solamente tenían que obedecer. Obedezcan y que ya el Señor se encarga de glorificarse. Lo que derrota al enemigo no es decir que tengo fe. A veces yo creo en la guerra espiritual, ¿no? Yo creo en el poder de la oración, yo creo que nuestras palabras tienen poder, pero nuestras palabras tienen que ir acompañadas por nuestras acciones, porque nada me gano yo que piso al diablo y me voy por allá a pecar. Pues entonces, ¿qué está haciendo? ¿Cierto? Me salgo por allá a desobedecer a Dios, a hacer lo que Él no me ha mandado. Entonces, no basta con uno decir es que yo tengo fe. Eso no es suficiente. El arma que derrota al enemigo no es solamente decir que tenemos fe, sino que es la obediencia que demuestra esa fe. Es someterse a Dios. Ahí donde está la victoria. Y sobre eso hay dos textos que son muy conocidos en Santiago. Uno está en el capítulo 2, versículo 17. Y dice el versículo 17, así también la fe, si no tiene obra, ¿sabe qué pasa con esa fe? Es muerta. Entonces no se necesita fe. Sí, claro, se necesita la fe, esa es la base, pero necesita la obediencia que la puede acompañar. Pero alguno dirá, dice aquí en Santiago, en el 18, pero alguno dirá, ¿tú tienes fe? Yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe. Por mis obras, por mi obediencia, yo le puedo demostrar que realmente sí tengo fe. Y este es tremendo, ¿no? El 19. ¿Tú crees que Dios es uno? ¿Tiene fe que Dios es uno? ¿Cuántos tienen fe que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. O sea, la fe no es, o sea, decir que tenemos fe no es suficiente. Esa fe hay que activarla. Porque los demonios también creen en Dios. También les da miedo a Dios, pero no obedecen. O sea que si uno no está obedeciendo, ¿sabe quién se parece? Ay, no, no digamos eso. Y en el capítulo 4, ahí mismo en Santiago, en el versículo 7, ya que lo tiene ahí, en esa misma página está, vea, en esa misma página dice el versículo 7. Someteos pues a Dios, obedecer a la voluntad de Dios. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y ¿sabe qué va a pasar?
Él huirá de vosotros. Pero uno le gusta cuando dice, sí, el diablo huirá de nosotros, pero es que primero dice, obedecer, sométase a Dios, resista al diablo, no se deje vencer, que Él va a huir, Él va a huir. Él es terco, pero Él tiene que huir. Amén. Él tiene que huir. Hay que perseverar. Sometiéndose a Dios es que se puede vencer al diablo. Solo sometiéndose a Dios. Si uno está por fuera de la voluntad de Dios, no va a vencer al diablo y ahí lo va a tener el diablo encima, mejor dicho, dañándole la vida. Pero eso de someterse a Dios nos recuerda lo que nos muestra en la historia, volviendo aquí al Éxodo, que hay que perseverar en Dios. Amén. La verdad es de que Moisés tiene un cambio bien especial en todo este proceso. Y hablo de Moisés porque muestra primeramente a Moisés, pero obviamente en el pueblo también pasa algo y en Faraón también está pasando algo. Y es que nos muestra esa perseverancia. ¿Cuántas plagas nos menciona la Biblia que tuvo que mostrar Dios allí? 10. Fueron 10 veces el enemigo diciendo que no. O sea, imagínese si lo ponemos en nuestra vida, 10 veces. Y usted intenta la primera y nada. Intenta la segunda y nada. Ya muchos dicen, no, tercera, no, ya esto no se pudo. No, la tercera. ¿Y sabe qué pasó? Nada. Y la cuarta y nada, así. 9 veces y nada. Y fue en la 10ª plaga, cuando ya Faraón no pudo hacer nada más, sino que tuvo que obedecer a lo que Dios había mandado. Amén. En el capítulo 7, versículo 13 dice, el corazón de Faraón, eso fue después de la serpiente, el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Dios había dicho. En el 22, ahí mismo en el capítulo 7, y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová había dicho. Y el 8:32 dice, mas Faraón endureció aún esta vez su corazón y no dejó ir al pueblo. O sea, él estaba allí cerrado. Y todas esas veces que contamos, 10 veces, pero ¿sabe qué? Sino que es que sucede algo con Dios. Es que Dios nunca ha perdido una batalla. Dios es vencedor. Él siempre vence. Y si nosotros estamos con Dios, Él va a vencer. Amén. Tenemos que perseverar porque tenemos la victoria en el Señor. No importa cuántas veces el enemigo quiera tumbarlo, el enemigo quiera oprimirlo, el enemigo quiera retenerlo, recuerde, hay que perseverar porque Dios siempre va a obtener la victoria. Él nunca ha perdido ninguna batalla, Él siempre obtiene la victoria. Yo no sé cuántas veces usted ha perseverado. ¿Cuántas luchas de pronto ha tenido sin ver la respuesta y usted luche y nada y como que la cosa sigue igual? Oiga, y ese esposo nada que cambia, ese hijo nada que cambia, bendito sea el Señor. Y hágale, y ese matrimonio nada que se mejora, o esa vida espiritual y no se levanta y usted intenta y otra vez. Esa célula que no crece, bendito Dios, ¿qué es lo que pasa? Y persevera en ese grupo allá que está en la iglesia formándose allá y nada que prospera, Dios mío, ¿qué es lo que pasa? Pues solamente se obtiene la victoria si seguimos adelante sin rendirnos. Amén. El Señor nos dará la victoria. El Señor nos dará la victoria en la familia, nos dará la victoria espiritual, nos dará la victoria en la iglesia. El Señor nos va a dar la victoria. Amén. Él lo ha prometido. Él no miente, Él lo ha prometido. Y es por su pacto, por la fidelidad a su palabra, a lo que Él ha dicho. Amén. Él quiere usarnos, Él quiere que seamos ese Moisés, que seamos ese Aarón, que seamos ese representante de Él para traer libertad. Amén. Primeramente que seamos libres nosotros como iglesia, victoriosa, pero que lo representemos bien a Él. Y el gran problema es que la dureza de corazón que veíamos en Moisés, en Faraón, perdón, esa dureza de corazón en Faraón es contagiosa.
Y Él quiere hacer que haya dureza de corazón. Y quiero cerrar esta enseñanza con Marcos capítulo 16. Ese mensaje que Dios le da a sus representantes, a los que representan su reino. ¿Cuántos están de los que representan el reino de Dios? Amén. Mire lo que dice esta palabra. Marcos 16:14. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó. ¿Qué le reprochó el Señor? Su incredulidad y su dureza de corazón, aún en los discípulos. Les reprochó su incredulidad y su dureza de corazón, porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado. No habían querido creer al milagro, así como Faraón no había querido creer a los milagros de Dios y reconocer que Él era Dios. Pues a los discípulos hubo un momento en que también les sucedió eso cuando no creyeron a la resurrección. Pero ¿qué les dijo el Señor? Versículo 15, y les dijo: id por todo el mundo como los representantes de Cristo, predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, o sea, y el que creyere y obedeciere, contextualizando, el que crea y obedezca será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre, esta palabra es para alguno aquí. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Ese es el mismo Dios que vemos con Moisés, es el Señor que tenemos hoy. Es el Dios poderoso que hace milagros, es el Dios que respalda a los que creen en Él. Amén. Gloria a Dios. Yo creo que el Señor quiere hacer algo poderoso. Yo lo invito para que usted se ponga de pie. Vamos a orar. Recuerde, Dios lo ha llamado para salir de la cautividad y de la opresión, y para que sea representante de Dios con su poder. Amén. ¿Qué hemos visto hoy? Uno necesita identificar con qué lo quiere oprimir el diablo. Esa es la primera tarea. Identifique con qué lo quiere oprimir el diablo. Ocupaciones, problemas, cansancio. Lo segundo que hay que hacer, ¿qué es? Clamar a Dios. Él nos escucha, Él nos ve, Él nos conoce, y Él va a descender a librarnos. Lo tercero, haga equipo con un mentor espiritual. Usted necesita ese representante de Dios en su vida, y usted necesita ser representante de Dios para otros. Amén. Lo cuarto, confíe en Dios, no pierda la esperanza, obedézcalo sin rendirse, siga adelante, persevere, así se levanten cualquiera de veces que sea, seguir adelante perseverando. Y por último, recordar que Dios nos da el poder en Jesucristo para que tengamos la victoria, y que Él nunca ha perdido una batalla, que Él es vencedor y que nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús, que Él es Dios de milagros. Señor, te damos gracias, Señor, porque tú eres Dios poderoso, Señor. Y así el faraón se levante con sus ejércitos, Señor, no podrán resistir contra tu poder, Señor. Así tú tengas que abrir nuevamente el mar para ahogar a los ejércitos de faraón, Señor. Así las huestes de maldad se levanten en este tiempo. Aquí hay una iglesia, Señor, que cree en ti y que te obedece, Señor, y que manifiesta tu presencia, Señor. Aquí estamos, tú nos has nombrado como representantes tuyos, Señor, precioso Dios, y tú quieres, Señor, manifestar tu gloria y tu poder a través de tu iglesia, Señor. Queremos obedecerte, Señor, para ver esa gloria tuya, para ver tu presencia, Señor, para ver tu victoria, para ver, Señor, que el enemigo es derrotado, Señor, en las familias, que el enemigo es derrotado, Señor, en la iglesia, que el enemigo es derrotado, Señor, en este territorio, en el nombre poderoso de Jesús. El enemigo no vencerá, el enemigo no tiene el poder. Él ya ha sido vencido por nuestro Señor Jesucristo. Él ya ha sido derrotado en el nombre poderoso de Jesús. Creemos que un Dios poderoso nos respalda, Señor, y que tú nos darás la victoria, Señor. Y aunque se levante el problema, aunque se levante nuevamente la dificultad, perseveraremos, no nos vamos a rendir. Y si se levanta otra vez, nuevamente con más fuerza nos levantaremos en el nombre de Jesús. Señor, creemos en ti, tú eres victorioso, Señor.
Y tú has dejado, Señor, tu respaldo para tu iglesia. Esos milagros, Señor, sanidades y prodigios, Señor. El poder de Dios para los hijos de Dios, para los que los representan, Señor. Oh, pon en nuestras bocas tu palabra, Señor, para declarar palabra de fe, para declarar palabra de victoria, para declarar palabra de bendición, Señor, en el nombre de Jesús. Tu iglesia se levanta en victoria, Señor. Las familias son bendecidas en el nombre de Jesús. El enemigo no va a triunfar sobre las familias, no se va a robar nuestros hijos, no va a arruinar el matrimonio en el nombre poderoso de Jesús, no va a dañar los planes de Dios el enemigo, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, lo creemos, que tú te has levantado en victoria en este tiempo, Dios de los cielos, Dios poderoso, que el enemigo no va a dominar en este territorio porque tú venciste y porque por tu sangre, Señor, por tu sangre y salvación, Señor, en este territorio. Precioso y poderoso Dios, te damos gracias, Señor. Tú nos has llamado a estar contigo, Señor, a venir a ti, Señor, a estar en tu presencia, pero nos has llamado también, Señor, para que vayamos a representarte, Señor. Esas personas que has puesto a nuestro alrededor, Señor, danos el respaldo, danos la sabiduría y danos la palabra, Señor, porque ellos llegarán a ti, Señor. Ellos llegarán a ti, precioso Dios. Esos vecinos llegarán a ti, esos familiares llegarán a ti en el nombre de Jesús. Tú, Señor, tú puedes obrar en ese corazón, Señor. Tú eres el Dios, Señor. Tú eres el Dios de la fe, de la esperanza. Tú eres el Dios que cambia los corazones. Tú eres el Dios que le da vida a los muertos, Señor. Tú eres el Dios poderoso. Creemos en ti, Señor. Y te doy gracias, Señor. Y te pido, Señor, por tu pueblo aquí. Señor, por todos los que han recibido esta palabra, Señor, que se convierta en una palabra profética en nuestra vida, Señor. Que vamos con tu poder, Señor. Yo oro para que tu iglesia, Señor, se renueve tu poder, se renueve la fuerza, Señor. Y vayamos, Señor, en victoria a hacer lo que tú nos has mandado a hacer, Señor. A traer libertad y a traer salvación y a glorificar el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Mis hermanos, Dios me los bendiga mucho.